Muy buenos días, hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga y que en sus casas siempre esté la prosperidad, la misericordia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por la oportunidad que me brindan de nuevo para entrar a sus casas y poder juntos, ustedes y yo, meditar sobre el Santo Evangelio del día de hoy. Hoy es el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, del versículo 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el agua de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó en voz sin cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía. Pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Marcos en este evangelio nos señala 3 veces la frase entre los sepulcros, porque el demonio vivía entre los sepulcros, pero lo hace 3 veces. Es posible que lo hizo para asegurarse de que entendiéramos en dónde estaba esta persona, en dónde estaba viviendo este pobre hombre, y que es algo muy tremendo. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué les viene a ustedes a la mente? La frase vivía entre los sepulcros. Es increíble, es tremendo eso. Y creo que lo primero que pensamos es en la muerte, en que ahí solamente hay cuerpos en descomposición. La lectura nos indica que había espíritus malignos que atormentaban a este hombre. Jesús le pregunta incluso al espíritu en ese momento: ¿cómo te llamas? Y le dice: me llamo Legión. Y Legión significa muchos demonios, muchos espíritus. Y si vemos el mismo grupo de
espíritus malignos le piden que salgan de ese hombre y se vayan a los cerdos. Y dice la palabra que eran 2000 cerdos los que se tiraron del monte al barranco, al precipicio. O sea que, si lo vemos matemáticamente, eran aproximadamente 2000 demonios que estaban metidos en él. Ahora, o sea, algo impresionante, algo tremendo. La lectura nos dice que incluso eran espíritus inmundos, impuros, o sea, eran lo peor. Una vez liberado el hombre, una vez que toda esa legión salió de él, se encontró en un nuevo lugar, se encontró en una nueva oportunidad. Y al reaccionar, se vio sentado a los pies de Cristo. Se vio sentado en presencia de aquel que se preocupó lo suficiente para llamarle, para preguntarle, ¿cómo te llamas? Eso significa que este hombre tenía tiempo, mucho tiempo, de no hablar con nadie, e incluso posiblemente de olvidarse de su nombre. Y nadie se acercaba a él, por miedo obviamente, porque nos cuenta la lectura de que cadenas y argollas se las rompía como que fueran de plástico. Yo creo que a ninguno se nos ocurriría vivir en un cementerio real, o sea, ir al cementerio a vivir ahí. Creo que jamás se nos podría pasar por la mente. Pero muchos vivimos entre los sepulcros. Sí, porque vivimos del pasado, vivimos de muchas heridas, vivimos de muchos recuerdos que nos atormentan. Y en cierto modo es como pasarse metido dentro de un mausoleo, apretado y desesperado de querer salir. Nos atormenta pensar en esos problemas que tenemos todos los días dentro de nosotros. ¿Y cuál es el problema más grande? Que no queremos salir de esos problemas. Así es sencillo. No queremos salir de ellos, mis hermanos. Queremos estar bien, pero con ellos encima. No tenemos las agallas de llegar a los pies de Cristo Jesús, decirle, Señor, que esto que yo siento acá salga de mí y se vaya a otro lado. Aquí habla de cerdos, porque antiguamente el cerdo era un animal impuro. Entonces, los demonios podían tener relación con este tipo de animal. Pero hoy por hoy, que se vayan a otro lado, o sea, incluso al mismo infierno. No tenemos esas agallas, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no queremos estar en paz. No queremos estar como este hombre sentado a los pies de Cristo, sentado en la presencia, ante la presencia de aquel que ha venido al mundo a salvarnos, aquel que nos ha hecho nuestro plan de salvación y que nos ha permitido vivir. Lamentablemente, vivimos en pecado. Lo interesante y lo bueno de esto es que Jesucristo ya entró a los mausoleos para sacarnos a la luz y librarnos de los pensamientos dañinos, librarnos de Satanás, así, librarnos de él y de sus secuaces, de sus diablos, de sus malos ángeles. Yo te invito, mi hermano, mi hermana, que a partir de ahora, cuando hagas tu oración, te imagines que estás a los pies de este gran hombre, a los pies de Cristo Jesús. Y que si te imaginas que estás a los pies de él, obviamente imagínate que te está escuchando. 100%. Audiblemente muy bien. Aunque fonéticamente tú te puedas trabar, pero él te entiende porque te conoce tu corazón. Sabe cómo está ese corazón que está. Sabe cómo está mi corazón, cómo está. ¿Sí? Te sientes condenado porque hay una espina ahí que no te deja vivir. No, sácala. Y si no la puedes sacar o no la quieres sacar, como te vuelvo a repetir, busca a Cristo, que Él con todo amor, con toda sencillez y con toda paciencia la va a sacar
y te va a librar de ese pecado, te va a librar de esa legión que tienes ahí adentro. Y Jesús nos mira con amor, a ti y a mí, y nos invita a que aceptemos el perdón. Porque esa es otra cosa. Yo me voy a confesar con el sacerdote, le tiro todos mis pecados, el sacerdote me absuelve en el nombre del Señor Jesucristo, pero ¿te lo crees? ¿Crees que estás perdonado? ¿Crees que ya estás salvo, ya está esa espina fuera, ya ese demonio, esos demonios que te están presionando, ya están fuera? Yo creo que no. Simplemente vas porque hay que ir, pero no te convences, no te crees que Jesucristo ya te perdonó. Incluso nos perdonó cuando fue muerto en cruz. Ahí están sus pecados, nuestros, y los pecados de los que ya vienen en camino, que aún no han nacido. Esos pecados ya están pagados ahí en esa cruz. Créetelo, porque así es. El Santo Evangelio nos dice que el hombre no quiso salir, no quiso irse de la presencia del Señor, porque se sentía a gusto. Es más, le dijo que quería que lo siguiera. Pero el Señor le dijo, no, tienes que ir con tu familia, tienes que ir a vivir con tu familia, a recuperar este tiempo perdido. Y dile a todos qué fue lo que hizo por ti Cristo Jesús. Lo mismo nos dice a nosotros. No nos dice, vuélvete sacerdote o vuélvete religioso. No, simplemente nos dice, vete a tu casa y cuéntale a aquellos que conoces, a tus vecinos, a tus familiares, qué hizo Jesús por ti, para que también ellos lleguen a los pies de Cristo Jesús. Nosotros podemos encontrar también una morada a los pies de Jesús. Y si le pedimos a la Santísima Virgen que nos tome de la mano y nos guíe, seguro que no nos vamos a perder, que vamos a llegar hacia los pies. Mi hermano, mi hermana, ¿estás dispuesto a dejarte abrazar y sanar internamente por Jesús y permanecer a su lado? Piénsalo. Que Dios te bendiga y que te dé mucha paz y mucha sabiduría. Bendiciones.